Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo y bueno, ya estamos aquí listos una vez más para compartir la palabra de Dios y por supuesto para ustedes, para escucharla. Y bueno, hermanos, es un gran privilegio, hermanos, el poder compartir la palabra de Dios. Por eso estoy tan agradecido con Dios, a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis faltas, a pesar de tantas pecado o, ¿cómo puedo decir, hermano? Inconsistencias y todo esto que soy como humano, hermano mío, porque creo que de los siervos de Dios soy el más malo. Dios ha tenido a verme con ojos de misericordia y me ha permitido y me ha llamado a compartir la palabra de Dios al igual que tú. Dios te ha llamado a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, o tarde si lo escuchas en la tarde o noche si escuchas este mensaje en la noche. Escuchar la palabra de Dios es un privilegio. Y hermano, antes de comenzar con lo que quiero compartir es con ustedes el día de hoy, quisiera hacerles una pregunta. Cuando tú enfrentas las vicisitudes de la vida, cuando tú enfrentas las pruebas en las que estás en este momento enfrentando, cuando quieres cambiar tu vida, cuando quieres cambiar esos errores que te vuelven incómodo porque sabes que le estás fallando a Dios, o cuando estás yendo a querer a servir a Dios y quieres obtener resultados por parte de Dios, ¿cómo lo haces? ¿En tus propias fuerzas o lo haces en las fuerzas que el Señor puede otorgar? Porque el Señor dice que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Pero, hermano, en este momento quisiera hablar contigo acerca de la esperanza humana contra la esperanza divina. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando basas todas tus acciones, cuando basas tu éxito en tu propia vida, en tu propia esperanza humana, o cuando la basas, perdón, disculpe usted la palabra, cuando la basas en la esperanza que el Señor otorga debido a lo que Dios da. He estado escuchando muchas de las em, discursos motivacionales de lo que muchas de las personas están planteando en el mundo. Y bueno, todo obviamente dan principios, por supuesto que son buenos en un sentido, como la disciplina, como el que no sientas, el que enfrentes, perdón, tus propias responsabilidades, la integridad de la persona y por supuesto la lucha constante sin desmayar y sin renunciar a lo que la persona se ha propuesto. Eso es bueno, son cosas buenas. En cuántas ocasiones no escuchamos discursos de este tipo, ¿no? Donde hablamos de que no te des permiso de renunciar, escuchamos el de hay que ser un hombre una persona de integridad y por supuesto un dicho que acabo de aprender que lo practican mucho los Navy SEALs aquí en Estados Unidos, que son el ganador. Ser ganador siempre trae recompensa. Ser ganador siempre tiene recompensa. Y dicen, bueno, ¿qué es el segundo lugar? Dicen, bueno, el segundo lugar son los primeros en perder. Y bueno, entiendo la mentalidad bajo el cual ellos desarrollan ese tipo de actitud, pero la cuestión es que algo que debemos de entender, hermanos míos, es que somos humanos con fuerzas naturales y con alcances naturales donde no podremos ir más allá de lo que nos está limitado. No importa, una cosa es lo que tu mente piensa que tiene limitado. Y por supuesto ellos dicen, bueno, vamos a cruzar los límites de lo que la mente, de lo que tú piensas que son tus límites. El punto es que tiene un límite hasta donde tú y yo podemos llegar. No importa cuánto nos afanemos, cuánto queramos presionar los límites, hay un límite que jamás podremos poner. Es ahí cuando se necesita de fuerzas sobrenaturales para superar lo natural. En otras palabras, la fuerza que el solamente Dios nos puede dar es lo que nos permite avanzar, superar ¿cómo puedo decir? Y conseguir lo que Dios planea, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él, que son sobrenaturales y que nos fortalece. Mira, voy a darte un ejemplo que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 1 al 10, hermano. Vamos a leer qué te parece. Por favor, abre tu Biblia. Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. La palabra de Dios dice así. Voy a leer, perdón, y sígueme con tu vista. La palabra de Dios dice así. Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. Dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Saben, esto es un relato precioso. Me llaman la atención varias cosas que he escuchado cuando escucho cuando leo, perdón, este relato de la palabra de Dios. Hay dichos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, lo último que se pierde es la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. ¿Sabes, hermano, amigo que me escuchas? La esperanza humana llega a un punto, debido a nuestras limitantes, debido a la falta ¿cómo puedo decir? De alcanzar las cosas infinitamente, debido a que somos finitos, pues, es que la esperanza se pierde en algún momento, en algún punto. Pero las riquezas y esperanza que Dios nos da superan toda expectativa y esperanza humana. La forma en cómo Dios opera no es la forma en cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. Vamos a analizar un poquito qué te parece acerca de lo que es la esperanza humana y cómo la esperanza humana tiene sus límites. Tiene límites. Vamos a leer un poquito. ¿Qué les parece? Miren, vamos a ver el versos 2. Miren, y dice así el versos 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La verdad es que la condición humana que tenemos nosotros muchas veces hace perder las esperanzas. Llega un punto en que tu propia condición, el propio estado en donde estás, te llega a decir, bueno, no, ya no tengo esperanza de nada. Mira este hombre. Este hombre era un cojo de nacimiento, tenía un límite ya establecido donde su propia condición no le permitía avanzar a tener algo más. Era una limitante en donde, ¿qué esperanza tenía de caminar el hombre? Ni siquiera sabía lo que era caminar porque en su vida lo había hecho. Esto me recuerda, ¿cuántos limitantes tienes puestos de las cuales ni siquiera te has dado cuenta? Porque así naciste. Así nacimos. O las circunstancias que has vivido en ese momento, en ese lugar, en esa situación, en esa posición te has puesto. ¿En cuántas ocasiones, hermano o amigo que me escuchas, no te ves ante situaciones limitado? Es más, ¿sabes qué? Mira, el estrés, te deprimes, te sientes atrapado, te sientes en un lugar en donde no puedes hacer absolutamente nada porque tu propia limitante te impide hacer algo al respecto. ¿Es cierto o no es cierto que lo que más te acongoja, lo que más te abruma, es aquello en lo que no puedes hacer absolutamente nada? Lo cual es la mayoría de las cosas que nos pasan a los seres humanos en esta vida. Por eso es que la esperanza se acaba. Se acaba. Hay una película que están anunciando hoy en día que se llama Pacific Rim, segunda parte. Y una de las cosas que empieza a decir ahí en este anuncio, en estos avances de la película, dice que nadie vino, no esperamos a que fuéramos salvados como esperando que cayera la salvación del cielo. Fíjate lo que está diciendo. Sino nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Y pone, por supuesto, la invención de unos robots que les libra o que los ayudaron a luchar contra los monstruos, ¿no? Déjame te digo que por más que el humano quiera a trascender barreras, por más que el humano quiera exceder límites, no puede porque su propia condición está limitado en sí mismo. Y una de las cosas que más enfrentamos en nuestra condición es precisamente esto. Nuestro propio estado en donde estamos nos hace perder esas esperanzas. Por lo tanto, fíjate el versos 3. Esta es la consecuencia de la siguiente parte. La siguiente parte es que, versos 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Es por eso que la única esperanza que tenemos realmente, a pesar, porque nuestra condición está limitada, nuestra condición está en un lugar, lo único que entonces nos resta es depender de otros.
Este hombre que estaba cojo, lo único que estaba haciendo ahora es esperar a que le dieran limosna, ayuda, porque no podía trabajar. Es todo lo que podía hacer. Es todo lo que podía hacer. Si te fijas, si te pones a pensar en este estado de este hombre, es lo que exactamente nos pasa a todos nosotros. Cuando estamos limitados, lo único que buscamos es que alguien nos ayude, que alguien se compadezca de nosotros. Si son situaciones económicas, buscamos que alguien nos ayude económicamente, o que alguien nos dé un trabajo, o que haya alguien que de alguna manera pueda traernos alivio financiero. Cuando son situaciones del cuerpo, físicamente, enfermedades, probablemente está esperando que un médico en algún lugar pudiera tener la solución, el medicamento, el tratamiento. Por eso salimos corriendo hacia el doctor, poniendo toda nuestra fe en el médico. Y sabes, este punto nos lleva al tercer punto. Fíjate el verso 5, por favor. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No solamente él se daba cuenta de su condición, de que le hizo perder toda esperanza, sino que en muchas ocasiones estaba dependiendo de otros para poder llegar o hacer algo. Y no solamente eso, esperaba que recibiera algo material que le ayudara a subsistir. Fíjate, son tres partes importantes. Fíjate, la condición humana que él tenía, lo hizo, no podía trascenderlas. Y luego, número dos, la esperanza que tenía de tener de que otros, o depender de otros para que lo ayudaran. Y número tres, para subsistir tenía que obtener ayuda material. ¿Es cierto o no es cierto que esta esperanza humana, precisamente por eso es que es este modo? Es una esperanza en la que no nos permite absolutamente trascender en ningún sentido. No importa cuánto quieras empujar los límites, eres humano y tienes una limitante humana. No puedes hacer más de lo que humanamente está establecido para nosotros. No importa cuánto te esfuerces, no vas a crecer más de lo que Dios tiene establecido. Dice el Señor que por mucho que el humano se quiera esforzar, no puede añadir una estatura, un codo, perdón, a su estatura. Por mucho que quieras comer bien, por mucho que quieras estirarte, no vas a poder crecer más de lo que Dios ya tiene establecido para ti. Por mucho que te afanes en esta vida, no vas a poder obtener más de lo que ya está establecido para ti. Por mucho que te hagas pedazos, no vas a poder lograr más de lo que ya está establecido para ti. Eres y somos humanos. La esperanza humana precisamente tiene esta característica. Es finita porque somos finitos y porque nuestro alcance es finito. Suena pues ridículo entonces, hermano o amigo mío que me estás escuchando, que pretendamos pues basar nuestro desempeño, nuestros logros en lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué ridículo es esto? Porque si estamos limitados, ¿qué podremos lograr más allá de lo que podemos, vaya? Es tan interesante ver cómo nuestra limitante misma trae soluciones limitantes y lo vemos en todos los lugares. Lo vemos cuando estamos buscando quien nos ayude, cuando buscamos asistencia de alguien. ¿Cuántas veces no has escuchado el, oye, conoces a alguien que me ayude, a alguien en el gobierno? ¿O conoces a alguien que ocupe a alguien para que me dé trabajo? ¿O cómo quisiera pues que cómo quisiera que encontráramos el tratamiento que necesito porque tengo tal o cual enfermedad? O cuando en el caso nos vemos cuando nuestra vida está amenazada, buscamos alivio. Si queremos protección, vamos con las autoridades porque queremos que nos protejan. No podemos solos. No sabemos qué hacer. Estoy humanamente imposibilitado. Ahora que lo menciono, hemos estado avanzando en un proceso de avivamiento, hermano. Y la pregunta que te tengo es esta. Espiritualmente hablando, ¿has estado dependiendo de Dios para avanzar en la obra que Dios tiene para ti y para mí? ¿O estás dependiendo de en tus fuerzas? ¿Has pasado tiempo con Dios? Y si no has pasado tiempo con Dios, ¿cómo esperas, hermano mío? ¿Cómo esperamos que podamos ser santos cuando ser santo, hermano mío, moralmente, y ser santo en propósito, solamente puede llevarse a cabo cuando pasamos tiempo con Dios, porque Él nos da las fuerzas al estar junto con Él? ¿Cómo esperas superar las barreras de tu pecado
si no tienes fuerza por parte de Dios por hacerlo, solamente cuentas con tu fuerza limitante. Y la fuerza limitante no alcanza. No alcanza para superar el pecado que nos rebasa. Porque no por nada el pecado esclaviza al hombre. ¿Te has puesto a pensar? Y para romper las ligaduras de la esclavitud, los grilletes de la esclavitud, hace falta una fuerza sobrenatural que es la de Dios. Para superarle el sentimiento de angustia, para superar el sentimiento de estrés, el sentimiento de depresión, para romper esos grilletes se ocupa la fuerza sobrenatural de Dios. Por eso Satanás ataca tanto tu relación con Dios y mi relación con Dios. Es por eso, hermano mío, que fracasamos y volvemos a fracasar por la dependencia de nuestra fuerza. ¿Qué he logrado? ¿Qué he logrado, Dios? Preguntas. ¿Qué he logrado? ¿Qué solución he tenido? Y la pregunta es, ¿cuánto has dependido del Señor? ¿Cuántas fuerzas has obtenido del Señor para que puedas superar esta prueba? ¿Cuáles son las fuerzas en las que estás prevaleciendo, en las tuyas o en las de Dios? ¿No inclusive puedes haberte sentido hipócrita? ¿No sientes como que es hipocresía querer lograr algo sobrenatural en fuerzas naturales? ¡Qué absurdo! Pero fíjate, la riqueza divina es ilimitada para la vida del creyente. Vamos a hablarle un poquito ahora. Cómo la riqueza divina o la palabra de Dios, la disfrutar de la presencia de Dios es ilimitada. Ilimitada. Esta no tiene límite. Porque todo lo que te otorga entonces son logros ilimitados también, donde vas mucho más allá de lo que pensaste, no por ti, sino por la fuerza que Dios te otorga. Mira, vamos a ver el verso 6. ¿Qué te parece? ¿Dónde estamos? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero que entiendas esta parte. Dice, mas Pedro dijo, ¿qué le dijo? Aquel esperaba su asistencia financiera. Fíjate lo que dijo Pedro. No tengo plata ni oro. O sea, lo que tú estás esperando que te va a solucionar, no el problema que quieres. Esta esperanza que tenía que recibir responde auténticamente y efectivamente. No algo efímero como el dinero. No algo efímero como logros académicos, no algo efímero como el trabajo, sino algo verdaderamente perdurante y que trasciende, y que es efectivo auténticamente. Fíjate, no le dio plata ni oro, ¿qué le dio? Le dio, dice, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El dinero no iba a lograr que se levantara y andara. Lo efectivo era que pudiera caminar y valerse por sí mismo. Lo efectivo era que su cuerpo pudiera sostenerse por sí mismo sin que ocupara a alguien más de él. Lo efectivo era que no volviera a depender de nadie para este asunto. Sabes, la palabra de Dios dice que el Señor sabe tu necesidad y la mía. Y Él te responde en aquello en lo que jamás habías pensado, en trascender tus límites. Este hombre, ¿cuál era su límite de su estado? Era cojo de nacimiento. ¿Y en cuántas ocasiones somos cojos en el sentido figurado de la palabra? Somos cojos y pensamos que la respuesta a nuestros problemas es el dinero, es la posición. Y sin embargo, déjame decirte que cuando empezamos a depender de la palabra de Dios, la fuerza viene y se aplica efectivamente en los límites donde ni siquiera habíamos pensado. Esta esperanza divina que Dios nos da responde auténticamente y efectivamente, hermano mío y amigo que me escuchas. Fíjate, ¿por qué es tan efectivo y tan auténtico lo que Dios hace? Es algo que perdura, por supuesto. Mira el verso 7 y 8. Dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y estuvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira lo que podemos concluir, no concluir, sino lo que podemos continuar en este concepto que Dios nos está otorgando a nosotros, es que la esperanza divina soluciona el problema fundamental del hombre. Dios no quiere solucionar un
problema aparente. Dios quiere solucionar el problema completo, el problema fundamental del hombre. ¿Y sabes cuál es tu problema fundamental? La salvación. ¿Cuál es tu problema fundamental? La superación de tu propio pecado, si es que ya eres salvo. ¿Cuál es tu propio fundamental problema? Es, por supuesto, el que podamos desarrollar una vida de servicio al Señor efectiva. ¿Qué es lo que está Dios mostrándonos, amigo y hermano que me escuchas? ¿Cuál es tu problema fundamental? Perdón. El problema fundamental va mucho más allá. Va mucho más allá. Dios entiende el verdadero problema. Amigo, hermano que me escuchas, mira, si tú jamás has recibido a Jesús como Señor y Salvador y sientes que todo el mundo te está abrumando y probablemente estás buscando a Dios en una forma en que Dios solucione tu problema, estás pidiéndole a las personas, oigan, oren por mí, por favor, o cuántas veces no puedes decir, oigan, Dios, por favor, ayúdame, me están, no sé, pidiendo dinero, me están, chantajeando, o están, o estoy probablemente buscando, tengo salud, que alguien me ayude, que me des, dame salud, Señor. Déjame decirte que lo más importante Dios lo entiende. Dios entiende tu problema fundamental, el cual es la salvación, porque finalmente este mundo se va a acabar y después de esta vida, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue el destino eterno que hayas escogido y Dios quiere que estés con Él eternamente. Es el problema fundamental. Ahora, si ya tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es tu problema de raíz, hermano que me escuchas? ¿No pudiera ser el amor al dinero? ¿Pudiera ser la indisciplina que te caracteriza? ¿Pudiera ser, no sé, ¿cómo pudiera decir? Como las olas del mar, de doble ánimo. ¿Cuál es el problema que te está impidiendo servir a Dios en las fuerzas del Señor y no en tus fuerzas? ¿Qué es lo que te está impidiendo depender de la fuerza sobrenatural del Señor? ¿Por qué cuando decides que vas a pasar tiempo con Dios, no puedes ser exitoso? ¿Qué te lo impide de raíz? Ese es el problema fundamental que Dios quiere darte y la esperanza divina de que puedas lograrlo. Por eso es que, fíjate el versos 9 y 10, como dice, bien importante, dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Déjame decirte que la esperanza divina vista en acción constituye un testimonio indiscutible. La palabra de Dios, la esperanza que Dios te da, es una esperanza que te responde efectivamente. Es una esperanza que resuelve el problema fundamental que tienes. Y es una esperanza que cuando se lleva a cabo, da un testimonio que nadie puede discutir alrededor tuyo, como este caso de las personas. ¿Qué podían decir? Lo habían visto paralítico de nacimiento. No podía caminar el hombre. No podía caminar, estaba así ya de nacimiento. ¿Quién podía negar el hecho del milagro que Dios había hecho? Una de las cosas que hacía retorcerse a los líderes religiosos de ese momento es que no podían decir que no estaba así la persona, porque todo el mundo era testigo de ello. Todo mundo, déjame hermano que te diga, todo mundo puede ser testigo de la clase de persona que eres. Probablemente eres un cristiano hipócrita y todo mundo es testigo de ello. Pero cuando pueda ver y cuando puedas agarrarte de la fuerza del Señor, cuando puedas pasar tiempo con Dios y te puedas fortalecer y vencer tu pecado, déjame te digo que efectivamente Dios te hará vencerlo. Efectivamente Dios te hará con la raíz del problema. ¿Y sabes qué? Será evidente ante aquellos que te rodean y es entonces cuando podremos testificar del Evangelio, cuando podemos hablar de efectivamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice el Señor, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y es en ese punto donde se llevará a cabo. Y entonces podrás dejar de sentirte un hipócrita en tu vida espiritual. Podrás dejar de sentirte alguien que dice o que cree en algo y siente y piensa y hace completamente diferente. Porque este es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando como siervos de Dios, hermanos. Ahora, si pudiéramos concluir en algo precioso,
Déjame recapitular antes de concluir. Entonces tenemos dos esperanzas. La esperanza del humano, donde la condición tiene límites, la condición humana nos limita. La esperanza del humano te hace muchas veces depender de otros, donde la esperanza humana hace que siempre esperes de alguna manera algo material para subsistir, perdón. Fíjate qué clase de esperanza es esta. Por otro lado, la esperanza divina, que es ilimitada para la vida del que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esta esperanza divina, por otro lado, responde auténticamente y efectivamente. La esperanza divina soluciona el problema fundamental del hombre. Y por último, la esperanza divina, vista en acción, constituye un testimonio indiscutible. Ve las dos. Ve las dos. Caray. Una limitada, imagínate, limitada, te hace depender de otros, recibes todo de otros. Y por otro lado, es auténtica, es fundamental, llega al punto fundamental, al meollo del asunto y por supuesto, constituye una acción que nadie puede negar. Es evidente, es evidente. Por lo tanto, si nos ponemos frente a frente en este momento, como ministerio, como individuo, como discípulo de Cristo, ¿qué es lo que puedo lograr en mis propias fuerzas? ¿Qué es lo que estoy logrando en mis propias fuerzas? ¿Cuál es la esperanza de la cual digo tener? ¿Tengo esperanza? Pues puedo decir que sí. La pregunta ¿es esperanza humana o es esperanza divina? Cuando salimos a compartir de Cristo, decimos que vamos a compartir de Cristo. Cuando abrimos la Biblia, cuando todo esto que hacemos lo hago en mis fuerzas. Quiero que el ministerio llevarlo a cabo en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Cuando luchas contra tu propio pecado, ¿cómo luchas? ¿Luchas en tus fuerzas o en las fuerzas del Señor? Cuando quieres lograr superar enfermedades o problemas que estás enfrentando en el trabajo o problemas familiares, ¿cómo los enfrentas? ¿En tus fuerzas, en tu sabiduría o en las fuerzas del Señor y en la sabiduría del Señor? Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo probablemente me estás preguntando? ¿Cómo obtendré esas fuerzas? Bueno, número uno, te invito a que encuentres un lugar solito, ponte de rodillas, inclina tu rostro y ora al Señor y dile esto: Señor, he vivido y he hecho las cosas a mi modo. He estado bajo mis fuerzas toda mi vida. He pecado contra ti porque he sido un rebelde. Me perdonas por haber sido rebelde, por haber pecado contra ti. Pudieras perdonarme por mi rebeldía. Puedes entrar a mi vida y ser el Señor y Salvador de mi ser. Pudieras hacer eso. Ya no quiero luchar en mis fuerzas, ahora quiero ser un discípulo tuyo. Sálvame, entra en mi vida y dame esa esperanza, esa fuerza divina que solamente tú tienes. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que me contactes. Entonces en el ministerio, por supuesto, nada más habla conmigo y si no, mándame un correo, ahí tienes en el canal. Contáctame. Por otro lado, si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador y te gusta y has luchado en tus propias fuerzas sabiendo que eres discípulo de Cristo, que necesitas pasar tiempo con el Señor, que necesitas depender del Señor, que necesitas leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y sigues dependiendo de tus propias fuerzas, sigues no teniendo tiempo para Dios, sigues sin servir a Dios, déjame te digo que esa es la oportunidad que tienes para hincarte, pedirle perdón. Ponte a cuentas con Dios. Dirás, hermano, es que lo hago todo el tiempo y siempre fallo en lo mismo, es que soy un hipócrita, siempre fallo en lo mismo, le digo al Señor que me perdone y falla en lo mismo, hermano, pues vuelve a hacerlo. Recuerda el Señor que Él dice en su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, hermanos. Este es el tiempo, en este momento te pido, en estos últimos segundos que nos faltan, quiero pedirte que te pongas a cuenta con Dios y comienza a luchar en las fuerzas del Señor contra tu pecado,
contra tu rebeldía y no en las fuerzas tuyas, porque tus fuerzas son limitadas y son fracasadas y no son efectivas. Por eso tu esperanza está fundamentada sobre la arena. Ahora, en este momento, te invito, hermano mío que me escuchas, a ponerte a cuentas. ¿Te gustaría ponerte a cuentas? Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.